Estamos estudiando el libro de Hebreos y hay una serie que son los primeros 7 capítulos del libro de Hebreos. Así que hoy vamos a hablar sobre el principio del capítulo 3 de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es algo precioso, es increíble. De la misma manera que cuando uno observa la creación divina, uno se puede dar cuenta de la existencia de Dios, ¿cierto? Si usted se pone a observar la diversidad que existe, la perfección incluso en nosotros, en el cuerpo humano y demás, usted puede notar la existencia de Dios. Eso es lo que dice Romanos 1:20, dice que todo lo que ha sido creado habla sobre Dios. Se hace evidente. De la misma manera, cuando usted lee la carta a los Hebreos, no hay forma de que usted no termine concluyendo de que la Biblia es inspiración divina. No hay forma, cuando usted lee Hebreo, usted dice, wow, es imposible que la Biblia sea una compilación humana meramente. Sea sencillamente que alguien se puso de acuerdo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro, y se puso a compilar escritura. No pasó. Cuando usted lee la carta a los Hebreos, se da cuenta que hay un diseño inteligente superior que hizo e inspiró la Biblia. Porque no existe forma humana de que la Biblia, escrita por más de 40 autores, en 3 continentes diferentes, en 3 lenguas diferentes, en más de 1500 años, tenga la coherencia que tiene. Y esa coherencia se ve muy bien en el libro, en la carta a los Hebreos. Es increíble cómo el autor de Hebreo, no sabemos exactamente quién fue, pero es alguien que Dios inspiró de manera genial, hace que Jesús responda a todo el Antiguo Testamento. Y explica cómo Jesús cumple toda la profecía del Antiguo Testamento. O la va a cumplir. Y es como que amarra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como lo que los une. Y usted ve una coherencia extraordinaria. Y usted dice, definitivamente, esto es inspiración divina. Así que es precioso el libro de Hebreos. Cuando comienza el libro de Hebreos, y es algo de lo que el pastor ya estaba hablando, el libro de Hebreos, si tiene que ver con esta serie en particular, enseña que Jesús es superior. Jesús es mejor. Y uno de los propósitos del libro, de la carta a los Hebreos, es que el autor quiere explicarle a la comunidad hebrea que Jesús es ese Salvador, ese Mesías que está esperando. Recuerden, tenemos a los hebreos, ellos sabían de las Escrituras, ellos sabían del Antiguo Testamento, pero ahora necesitamos introducir a Jesús y explicarle que esa persona que se estaba esperando es Jesús y que Él es el Mesías y Él es el Salvador. Así que había que explicar eso de una manera bien coherente. Y el autor comienza explicando que Jesús es el portador de la voz de Dios. Comienza a decir que Él fue el hacedor del universo. Sigue diciendo que Él es superior a los ángeles. Ahí empieza el autor a decir cosas un poquito complejas. Dice que es el autor de la salvación. Y entonces llega el capítulo 3. Y ahí les va a decir a los hebreos que Jesús es superior a Moisés. Y eso era un poco complicado. Porque Moisés para los hebreos es Moisés. Y Moisés es una persona muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero decirle a los hebreos que Jesús es superior no era tan simple, había que convencerlo. Tal es así que para algunos hebreos Moisés era igual o superior a los ángeles. Y ya el autor le había dicho que Jesús era superior a los ángeles. Así que ya por ahí el autor comienza a meterse en problemas y después le dice, ¿sabes qué? Mira, sin rodeo, Jesús es superior a Moisés. Y ahí había que explicarlo bien. Así que ese es el capítulo 3. Y luego de eso le dice algo más y es como que le dice, ¿ustedes recuerdan que Moisés entró a ustedes en el reposo y ahí se entra en otro tema de la salvación que tiene que ver con a partir del capítulo 7 del versículo 3, pero esto es un comercial porque eso es para el domingo que viene. Así que no se pierda el domingo que viene
que el pastor va a explicar cómo eso tiene que ver con la salvación. Y bueno, buena suerte para el pastor explicando eso. Yo no tengo que ver con eso. Yo voy a explicar del 1 al 6 solamente. Bien, así que estamos en Hebreos capítulo 3, del 1 al 6. Y voy a leerle, es básicamente un párrafo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Cualquier versión que usted tenga está bien. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Reina Valera es muy poética, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta leer en la Reina Valera? ¿A alguien le gusta? Que tal vez tiene que ver con nuestra tradición evangélica. Es muy bonita, es muy poética. El problema es entenderla, pero es bonita leerla, ¿verdad? Pero está bien si uno lee la Reina Valera para entender, ¿sabe? Para disfrutar el texto y después te lee otra versión para entenderla. Yo a veces hago eso, pero me gusta leer esa versión. Mira, lo primero que me llama la atención, este pasaje tiene 3 títulos que le da a Jesús para explicar que Él es superior. Hay 3 nombres, 3 títulos que le da. Y cada uno de esos títulos tiene una bendición para nosotros. Así que a mí me gustaría que podamos descubrir juntos en el texto esos 3 títulos que como Dios, o como, el autor nombra a Jesús para demostrar que es superior. Y cómo cada uno de esos títulos tiene una bendición muy especial para nosotros. Lo primero, verso 1 dice: y por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar, ¿qué dice allí? Considerar, dice al apóstol, es el primer término que viene. Al apóstol. No es un término común para llamar a Jesús. No muchas veces se le denomina a Jesús con el término apóstol, pero es exactamente lo que Él es. Y permítanme leerles un versículo, luego les digo la cita, pues usted puede seguir allí. Es un versículo que nos enseña la forma en que Jesús es apóstol. Apóstol puede ser traducido como fundamento. Es nuestro fundamento. Cuando usted está diciendo Jesús es el apóstol, Jesús es el fundamento. O es el embajador. ¿Ok? Así que en una ocasión, y este es un pasaje muy conocido, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién cree la gente que soy yo? Y las personas empiezan a decirle. Y luego le dice: ¿y ustedes? ¿Quién cree que soy yo? Y entonces ahí hubo alguien que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se recuerdan quién fue? Pedro. No podía ser otro, él necesitaba hablar. Él no levantaba ni la mano, él hablaba. Y Jesús lo miró y le dijo esto: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, como una roca pequeña, o Petro, y sobre esta roca grande, esa roca se refería a esa declaración que había hecho. Sí, sobre esa roca, sobre lo que tú acabas de decir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: sobre eso yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sí, sobre esa gran declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer. Es como que está el infierno y esas puertas, la iglesia va a estar dando contra esas puertas y no va a prevalecer. Es decir, el mal, la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es victoriosa. Eso es lo que acaba de decir Jesús. Y ese es el fundamento. Y déjame decirte que Jesús es el apóstol y ese es tu fundamento. Tú estás fundado en la fe
sobre esa gran verdad. Cristo es tu fundamento. Cristo es tu apóstol. Y déjeme ser claro con esto. Ustedes saben que estamos en época en que hay muchos apóstoles. Muchos apóstoles, sí. El apóstol es la versión evangélica cristiana de ser influencer o youtuber o algo así. Si usted no tiene nada que hacer en la vida y le necesita dinero, póngase a ser apóstol, eso promete. Y déjeme ser claro, hay gente sincera, ¿ok? Y la Biblia en Efesios habla del ministerio del apostolado. Y yo creo que existe, la Biblia lo enseña. Y puede existir personas que hacen ese ministerio que establece o que llevan el fundamento que Cristo puso para ciertos lugares que hacen falta o establecen la base en ciertos lugares y hacen ese ministerio. El error está cuando esa gente secuestra para sí mismo la base y toman autoridad que no tienen para esclavizarte a un fundamento que ellos creen que es propio y que no existe. Y te hacen creer que tú estás basado sobre su fundamento y no sobre su fundamento. Además, sobre otra palabra que inventaron que no sé de dónde es, que es sobre su cobertura. Y alguien te dice, tú estás sobre mi cobertura. Y yo no tengo idea la manera creativa de dónde sacaron eso porque no existe bíblicamente. Sí, mira, Cristo es tu fundamento. Ya. Ahorita lo cantábamos, no me des más nada, no necesito más nadie. ¿Ok? Y es también tu cobertura. Tú no necesitas, ese es otro término como católico, no existe. Tu cobertura es Cristo. Y ese es el próximo término que vamos a ver. ¿Hay gente sincera que hace ministerio apostolado? Sí, seguramente. ¿Hay gente que establece la base o lleva la base que ya Cristo puso? Seguramente. Pero el apóstol, la base ya está. Y tú no necesitas la base de alguien más. Tú solo necesitas la base que tiene la Escritura. ¿Entendemos? Es importante que sepamos eso porque hay mucha gente que está dispuesta a engañarnos y a manipular. Esa es la cobertura. Y déjame leerte, eso que acabo de leer está en Mateo 16, 18, por si lo quieres buscar. Y déjame leerte otro versículo que habla específicamente sobre eso que llaman cobertura. Para que es importante que tú sepas que tú estás completo en el Señor y que Dios te dio toda la riqueza espiritual que tú necesitas. Tú no necesitas depender absolutamente de alguien más. Es bueno, siempre vamos a tener personas que nos van a enseñar. Es bueno tenerlo. Es bueno que hayan personas que nos instruyan. Dios constituyó a maestros, constituyó a pastores, y eso es bueno. Pero no puede existir gente que de manera arrogante te quiera decir que tú dependes de él. Eso no existe. Y es muy interesante. En Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, verso 20, dice, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice luego el verso 27, pero la unción que en vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ni como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ese es el apóstol. Ese es el primer nombre que le da este versículo o este pasaje a Jesús. Y ahí empieza a distinguirse en la comparación con Moisés, porque Moisés no necesariamente era apóstol. Así que el escritor, de una forma muy sabia, dice, tenemos a Jesucristo, que es el apóstol de tu fe. Y es muy interesante, y quiero que lo notes, eso está escrito en singular, eso él dice, es el apóstol. ¿Puedes repetir quién es tu apóstol? ¿Quién es el apóstol de tu fe? Jesucristo. Ese es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de tu fe? Ese es Jesucristo. No te confundas. Nunca confíes en un hombre para poner tu fe. Hay gente que te inspira. Yo estoy seguro que tú en tu vida tienes gente a quien tú admiras en la fe. Sí, eso es legítimo, absolutamente. Hay gente que marcó tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te dedicó tiempo. O porque te dedica tiempo. Porque cuando tú piensas en cómo resolver un problema, tú piensas cómo lo resolvía esa persona, cómo reaccionaba. Invirtió en ti, te ayudó a establecer tu fe. Tú lo aprecias, tú amas a esa persona.
Esa persona te decepcionó en algún momento, te va a decepcionar y no pasa nada porque esa persona no es perfecta. Tampoco lo eres tú para otros. Pero no pongas tu fe sobre una persona. Cuando empiezas a poner la fe tuya sobre una persona, la historia es que te vas a decepcionar una y otra vez. Hay gente que tiene un récord de asistencia a iglesias, va una y otra, y cree que la iglesia no funciona o termina concluyendo de que está decepcionado. Ese es el problema. ¿Sobre quién está tu fe? Toda persona te va a decepcionar, pero no Cristo, no Jesús. Él es tu fundamento y Él es tu cobertura. Eso es importante que lo sepamos. Y hay una bendición muy ligada a eso. Nota el verso número 1. Al principio dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Jesús es el apóstol. Él estableció el fundamento, nuestro fundamento. Y Él es la persona que puso el fundamento para que podamos llegar a Dios. Y gracias a eso, tú y yo somos participantes de las riquezas celestiales. Gracias a eso, tú y yo somos participantes del llamamiento celestial. Yo no sé cómo te hace sentir eso. Yo no sé si te hace sentir confiado la idea de que tú hoy estás ligado a Dios. De que tú hoy tienes acceso a Dios, de que tú perteneces a Dios. Piensa en esto. ¿Qué por ciento es 100 años de la eternidad? Pensemos que estoy poniendo el ejemplo de 100 años, tal vez lo que vamos a vivir en la tierra. Bueno, hay quienes se pasan. 100 años, ¿qué por ciento es de la eternidad? Es ínfimo, es ínfimo. ¿Y por qué usted y yo vivimos la vida como si la vida se tratara de pagar biles en 100 años? Se trata de vivir 100 años y no pensamos en la eternidad. Usted y yo hoy tenemos un montón de preocupaciones y todas pertenecen a este tiempo ínfimo que estamos viviendo aquí. Usted y yo tenemos un montón de problemas. Eso no hay que ser profeta para eso. Usted y yo tenemos muchos problemas ahora mismo. Tenemos dudas, tenemos inseguridades, tenemos ansiedades. Cristo está contigo. Porque el que te dio las bendiciones espirituales para la eternidad, también te va a proveer para ahora. Entonces a veces vivimos como si no existiera esa riqueza. Y la Biblia enseña eso. Si Él provee todo para nosotros, ¿cuánto más no va a proveer ahora mismo? Si Él ya te hizo rico en la eternidad. Eso es una gran bendición y esa es la paz que nos tienes que dar cuando usted y yo leemos que somos participantes del llamamiento celestial. Es una gran riqueza, pertenecemos a Dios. Estamos como peregrinos hoy aquí. Amén. Hay un segundo título que le da el autor a Jesús. Cuando sigue leyendo en el capítulo propio, el versículo 1, dice apóstol y después dice sumo sacerdote. Entonces vuelve a comparar, es indirectamente comparando a Moisés. Moisés no era necesariamente sumo sacerdote. Dice, Jesús es sumo sacerdote. Y es algo de lo que sí se habla mucho más en Hebreos. Recordemos un poco la historia del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el concepto que tenían los hebreos. Una vez al año entraba este señor al lugar santísimo. En la división del templo, el templo estaba separado, el lugar santo, bueno, estaban los atrios, el lugar donde entraban las personas, el lugar santo, pero había algo que era el lugar santísimo, donde había un velo, y había que entrar, pero solo él, a ofrecer sacrificio por tus pecados, para cubrir tus pecados. Así que esa persona entraba y ofrecía sacrificio. Pero lo que hizo Jesús fue, esa persona tenía que entrar continuamente para cubrir el pecado del pueblo. Pero lo que hizo Jesús y lo que lo hace superior es que Él entró una vez, se ofreció a sí mismo para pagar los pecados de todos. Los que cometiste, los que vamos a cometer, siempre que estemos en un corazón arrepentido, ¿ok? No pecar deliberadamente, eso no existe. No existe el cristiano que es cristiano peca deliberadamente y el Espíritu Santo no le dice, hey, ¿qué estás haciendo? No existe. El Espíritu Santo va a estar contigo y conmigo cuando hacemos las cosas mal. Y esa es la razón por la que, ustedes recuerdan cuando el velo del templo se rasgó, Jesús murió en la cruz
y el velo del templo se rasgó. ¿Qué tenía que ver eso? Era gordo, no se podía rasgar. Y esa era la gran respuesta, era que cuando Jesús murió, Él hizo el sacrificio como sumo sacerdote y ya no hay impedimento para el lugar santísimo que representa la presencia de Dios. El velo se rasgó y tú y yo tenemos acceso a Dios. Y Él es el sumo sacerdote. Y eso es otra cosa que tú y yo tenemos que aprender, porque hay gente que te va a decir también, tú estás bajo mi cobertura, o yo soy el pastor, o yo soy la persona que más acceso tiene, y tú tienes que hacerme caso a mí, y tú tienes que guiarte por mí. Y esto se hace así, te reprende como si fueras un bebé pequeño, y esa persona es más importante que el Espíritu Santo y toma una autoridad sobre ti. ¿Usted ha escuchado gente así? No, no existe. Hay gente que está para instruirte, gente que está para enseñarte, gente que está para darte consejos. Hay maestros, hay personas que tienen discernimiento. Hay apóstoles, hay profetas, hay pastores y maestros. Pero sobre todo esa gente está el Espíritu Santo que está dentro de tu vida. ¿Me expliqué? Y Él, Jesús, dice, Él es el sumo sacerdote. Y ya los hebreos van entendiendo. Dice, oh, Moisés no era apóstol, no era sumo sacerdote. Ah, Jesús. ¿Cómo te hace sentir que tú tienes presencia directa con Dios? ¿Cómo te hace sentir eso? Privilegiado, ¿verdad? Seguramente usted ha tenido que hacer trámite. Usted se ha cansado en un trámite que usted está haciendo, en un proceso que está haciendo. Usted se ha cansado. Usted se ha cansado en algún momento de algún proceso burocrático. Usted hace un tiempo hice una aplicación para algo. Terminé con 7 cuentas online. Era una cosa desquiciante. Y el proceso burocrático a veces tú te cansas. Ya estás terminando, pero te cansas y lo dejas, pues no puedo más. ¿Usted se imagina si usted tuviera que seguir un proceso burocrático para hablar con Dios? ¿Usted se imagina si usted tuviera que agendar una cita para hablar con Dios? ¿Usted se imagina si usted tuviera intermediarios para hablar con Dios, cuánta comunicación se perdería? Tal vez hay gente importante con la que usted quisiera hablar y no tiene acceso a eso. No vas a hablar con él. No puedes ni mandarle un mensaje. ¿Y tú puedes hablar con Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Y yo le voy a robar un versículo aquí al pastor, que es el de un próximo pasaje, que él no se entere, pero es un pasaje donde el autor está hablando de que Jesús es sacerdote al estilo de Melquisedec. El pastor se lo va a explicar. Es en el capítulo 7 y dice, es el capítulo 7, versos 26 y 28. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, está refiriéndose a Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús es simplemente superior, es un sumo sacerdote superior y te da acceso a Dios. Y déjame leerte algo más, que para mí es uno de los versículos más importantes. Está en capítulo 4, verso 16, y está hablando de ese sacerdocio. Mira, yo no sé cómo tú te sientes, ni las muchas ansiedades o problemas, pero Dios sí sabe. Dios sabe cómo tú te sientes ahora, tus preocupaciones y cuál es la solución. Y Dios sabe las cosas que tú no puedes ni decirle a nadie, no puedes articularlo, porque tal vez no sabes cómo decirlo, o tal vez te da vergüenza y no lo hablas ni contigo mismo. No lo pronuncias ni en alta voz, pero Dios lo sabe. Y Dios no se avergüenza de ti. Y dice este versículo,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú necesitas alivio hoy. Tú necesitas hablar con alguien hoy. Tú necesitas decirle a alguien lo que no hay nadie que entienda. Porque si se lo dices a alguien te va a juzgar. O se va a sorprender o se va a decepcionar. O te va a poner una cara que tú no quieres ver. Ahí está Dios. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Cuando tú necesitas socorro, ahí está Cristo. Y es porque Él es el sumo sacerdote. Es superior a Moisés, lo es. Y tal vez yo estemos en un momento en el que lo necesitemos. ¿Y sabe cuál es la bendición espiritual de que Jesús es el sumo sacerdote? Está en el propio verso 1, dice, hermanos santos. La única razón por que el escritor de Hebreo puede decir hermano santo es porque Jesús es el sumo sacerdote. Y Él pagó por tus pecados, pagó por mis pecados, que son bastantes, los tuyos también, no me mires así. Pagó por todos nuestros pecados, por lo que vamos a cometer, siempre que nos arrepintamos y confiemos en Él. Y hoy Dios nos ve a través de Jesús, nos ve a través de su sacrificio y nos ve santo. Hay que dar gracias a Dios por eso. ¿Nadie podía mirar a través de Moisés y ser santo? ¿No? Entonces los hebreos ya van entendiendo. Y tal vez usted y yo también. Es importante. Esa es la primera bendición espiritual, tiene que ser con que somos participantes del llamamiento celestial. Y además ahora somos llamados santos a través de Jesús. La tercera, al autor le toma un poco más de tiempo explicarla. Está entre el verso 2 y 6, voy a ser breve. El verso 2 comienza diciendo, el cual, refiriéndose a Jesús, es fiel, esa palabra es importante, es fiel al que lo constituyó. Sí, le está diciendo, ok, Jesús es superior a Moisés porque Él es fiel al que lo constituyó. Ok, pero los hebreos iban a decir, no sé lo que me está diciendo porque Moisés también fue fiel. Y el autor le dice, déjame explicarte, vamos con calma. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero mira la diferencia. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús. En otras palabras, Jesús es estimado en mayor gloria. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, es decir, está diciendo, Moisés sirvió en la casa de Dios, pero es que Jesús fue el que hizo la casa. Jesús es el creador, es Dios, es el creador. ¿Vamos entendiendo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel. Nota el verso número 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entiendan esto, Moisés fue un líder y está diciendo, fue fiel en toda la casa de Dios, dentro de la casa de Dios como siervo. Pero Jesús, y aquí es donde el autor lo explica, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahí está la diferencia. Entonces, hay una diferencia entre Moisés, que había sido fiel dentro del pueblo de Dios como siervo, pero Jesús es fiel sobre su propia casa, sobre la casa que Él creó. Y ahí denota la diferencia. Es otra manera de decir que Jesús es el Señor, es el señorío de Cristo. Hay una diferencia entre ser el siervo, como tú y yo somos siervos en la casa de Dios, pero Jesús está más allá. Y sigue diciendo, la cual casa somos nosotros. En otras palabras, Jesús es superior porque Jesús es el hijo fiel sobre la casa. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, el Hijo de Dios sobre nosotros. Es el Señor sobre nosotros. Ese es el tercer título. Puede traducirse como nuestro Señor, es el señorío de Cristo, es el Hijo sobre la casa. Y eso es diferente. Y al final del verso 3 está diciendo, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza
y el gloriarnos en la esperanza. La Biblia enseña que tal vez por un poco de tiempo tú y yo tengamos que ser afligidos y probados. Tal vez alguno de ustedes está diciendo, bueno, la Biblia dice un poco de tiempo. No sé por qué Dios se pasa conmigo. Y a veces, ahí es donde, como dice la Biblia, un día como 1000 años, 1000 años como un día, ¿no? El tiempo de Dios, el poco de Dios a veces parece mucho para nosotros. Pero ese no es el fin. El fin es la bendición de Dios. El fin no es el padecer, el fin es la bendición de Dios. Mira, este pasaje nos enseña, básicamente un párrafo es corto. Este pasaje nos enseña que Jesús es superior a Moisés. Pero en ese enseñarnos, nos deja 3 cosas importantes. Nos dice, mira, Él es el apóstol, es la persona que estableció tu fundamento y tú eres participante del llamamiento celestial. Tú tienes parte con Dios porque Él puso la roca donde tú te paras. Él es tu fe, Él es tu fundamento. Tú puedes seguir otros líderes, pero Él es el fundamento. Alguien se puede llamar pastor, pero Él es el fundamento. Alguien se puede llamar apóstol, está bien, pero Él es el fundamento. Profeta o el título que quiera, pero yo sé cuál es mi fundamento. Y eso me da acceso a Dios. Amén. Jesús es mi sumo sacerdote. Y Él padeció lo que yo padecí. Él fue tentado en todo, sin pecado, pero fue tentado en todo lo que tú has sido y yo hemos sido tentados. Pero sin pecado, y pagó una vez por ti. Y resucitó. Y tú y yo ahora tenemos acceso a Dios. ¿Cómo te hace sentir eso? Amén. Y lo tercero, Jesús es superior porque Jesús es el Señor sobre la casa, sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre ti. Y eso, el premio de eso, está al final del verso 6. Y dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Déjeme traducirle ese versículo de la Reina Valera al español. Dice, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. El hecho de que Jesús es superior, de que Jesús es mejor, debería darnos un orgullo profundo a nosotros. ¿Tienes orgullo de ser creyente, ser cristiano? ¿Sientes felicidad de ser cristiano? Deberíamos. No hay manera de no sentir felicidad y sentirse espiritualmente completo cuando tú dices, oh, es que Dios me puso en la verdad que me lleva a Él. Es que Dios me dio acceso a Él. Es que Él es mi Señor. Él me dio todas las riquezas espirituales. Eso es una gran bendición. Jesús es el Señor, es el sumo sacerdote, Él es el apóstol. Te ha llevado a los lugares celestiales, tienes acceso a Dios, es el Señor sobre tu vida y te hace sentir orgulloso de la fe que tenemos. Déjeme terminar con este versículo. Cuando el verso número 1 dice al final de nuestra profesión, dice que Él es el apóstol y Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cuál profesión está hablando? Quiero leerte un versículo que está en Romanos 10:9. Y quiero pedirle, si hay alguien que está aquí hoy y no entiende bien de lo que estamos hablando, no tiene la certeza absoluta de que tiene esa riqueza espiritual. No está convencido, no siente, pero anhela tener enorgullecerse de esa fe. Sentir lo que significa que Jesús es tu apóstol, tu fundamento inconmovible. Sentir que Jesús es el sumo sacerdote, la persona que está ahí para que tú te acerques confiadamente a Él. Que Él es el Señor de tu vida y que Él tiene cuidado de ti. Y que no hay cosa mejor que la salvación. Si hay alguien que no siente eso a plenitud o se ha alejado, necesita retomarlo. Esta es la profesión de fe de la que estamos hablando. Está bien descrita de una manera muy sintética, muy clara en Romanos 10:9. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confiesas eso, si tú lo confesaste, tú tienes riquezas espirituales. Dios, Jesús es tu apóstol, Jesús es tu sumo sacerdote, es tu Señor. Y si tú no lo tienes, si tú lo quieres tener, si tú quieres experimentar lo que es sentir a Dios dentro, el Espíritu Santo contigo, y no vivir más en esta vida huérfano sin Dios, tú puedes hacer una oración hoy y recibir a ese apóstol, a ese sumo sacerdote y a ese Señor. Y lo único que tú tienes que decir es: Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados, que son muchos. Yo te acepto en mi vida y quiero seguirte. Así, dilo como tú quieras. Dile: Señor, yo me he equivocado. Yo te he fallado. Yo te quiero encontrar. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero que restaures mi vida. Yo acepto que tú eres el Señor y Salvador. Basado en esta palabra, dice, así de simple. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo tienes que decir con tu boca. Tienes que venir al consciente y decir: Jesús es mi Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, escúchame, serás salvo. Y eso no es poca cosa. Eso es lo que viene después de estos miserables 100 años que tal vez va a vivir, o 120, para la eternidad. Pero si hay alguien aquí hoy que Él lo hizo, pero por alguna razón está lejos, eso pasa. No pasa nada. ¿Sabes qué? Jesús es el sumo sacerdote. Él te entiende. Entiende esto. Él te entiende. No está contento con lo que tú estás haciendo, pero Él te entiende. No te juzga. Él te quiere dar otro abrazo. Él quiere cenar contigo. Él quiere abrirte las puertas y cenar contigo. Si tú estás lejos de Dios, si tú has estado lejos de Dios, si tú has estado rebelde con Dios, cosa que pasa. A veces viene la prueba y no la podemos digerir, y culpamos a Dios. Y nos alejamos de Dios en rebeldía. Pasa. Son reacciones humanas. Pero hoy tú quieres encontrarte de nuevo con Dios. Hoy tú quieres volver a sentir lo que es el sumo sacerdote dándote un abrazo. Tú puedes hacer una oración y decir: yo quiero cenar contigo. Dios está a la puerta. Eso es un versículo no de salvación específicamente, es de comunión. Dios está a la puerta llamando. Y tú puedes hoy cenar con Él. Tú quieres sentir lo que es estar parado sobre la roca de que Jesús es el Hijo de Dios y tienes acceso a Dios. Que Él es el sumo sacerdote y tú tienes acceso a Dios. De que Él es el Señor sobre ti. Solo Él. Tú quieres sentir esa plenitud de nuevo que un día sentiste y hoy estás añorando. Tú puedes hoy hacer una oración y decirle: Dios, yo me vuelvo a conectar contigo. Amén. Quiero pedirle que hagamos esa oración. Si usted quiere que oremos por usted, porque quiere entregar su vida al Señor o porque quiere un momento de restauración, usted puede venir aquí. Yo no le voy a decir, yo no tengo ninguna cobertura especial. Yo no tengo ningún fundamento especial. No lo tengo, no te voy a impartir nada, pero te puedo guiar en una oración y hay otros líderes que lo pueden hacer también. Pero el que sí va a hacer algo definitivamente transformador en tu vida es Cristo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta iglesia, porque es una más, pero es preciosa, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la obra que estás obrando en nosotros. Te ruego ahora, Señor, por cada persona que necesites, Dios, acercarse a ti. Dios, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que no tiene la salvación, Padre, que no te ha conocido, Dios, yo te ruego en nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en ella y que hoy sea un día de salvación y te pueda conocer. Que tú te puedas mostrar a Él, Señor, como el apóstol, el sumo sacerdote y el Señor sobre su casa, para ordenar su casa y bendecirle. Si hay alguien en este lugar, Padre, que ha estado alejado de ti y necesita de nuevo el abrazo tuyo y sentir, Dios, la compasión, sentir el cuidado, saber que tú sigues siendo Dios sobre él, te ruego que lo traigas también, Señor, y tú restaures. Padre, gracias por las bendiciones espirituales. Gracias por darnos acceso a ti. Gracias por sernos parte del llamamiento celestial. Gracias por la esperanza
que nos enorgullece, Padre, la esperanza que tenemos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.